El 15 de octubre del año pasado, a las 11 de la noche, una persona que conozco recibió una llamada que le cambió todo. Su mamá estaba en urgencias. Necesitaba una cirugía. Y el médico necesitaba una respuesta esa misma noche. No era una pregunta médica. Era una pregunta financiera. ¿Tienes cómo cubrir el anticipo de la operación? Esa persona revisó su cuenta bancaria. Revisó su tarjeta de crédito. Llamó a 2 amigos. Y terminó esa noche tomando una decisión financiera de emergencia. La peor clase de decisiones, con el corazón roto, el cerebro en pánico, y sin opciones claras. Lo que esa persona no tenía esa noche se llama fondo de emergencia. Y lo que yo quiero que tú tengas, antes de que llegue tu propia llamada de las 11 de la noche, es exactamente eso. Hoy vas a entender qué es un fondo de emergencia, porque es la primera cosa que debes construir antes de cualquier inversión. ¿Cuánto dinero necesitas tener exactamente? Y dónde guardarlo para que esté disponible cuando lo necesites, no en 3 días, no en una semana. Esa misma noche. Quédate hasta el final porque en este video voy a darte una calculadora de 3 pasos que te dice exactamente cuánto necesita ser tu fondo de emergencia. No el número genérico que dicen todos, sino el número correcto para tu situación específica. Hay algo curioso sobre el fondo de emergencia. Casi todo el mundo sabe que debería tenerlo. Y casi nadie lo tiene. ¿Por qué? Porque tiene un problema de marketing terrible. Es la inversión más aburrida que existe. No crece espectacularmente. No te hace rico. No tiene una historia emocionante. Es simplemente dinero sentado ahí, esperando algo malo, que esperemos que nunca llegue. Así que la gente lo pospone. Primero construyo mis inversiones. Primero pago mis deudas. Primero me estabilizo. Y el fondo de emergencia queda siempre para después. Para cuando haya más dinero. Para cuando las cosas estén mejor. Y entonces llega la llamada de las 11 de la noche. O el despido inesperado. O la falla del coche en la carretera. O la gotera que destruyó el departamento. Y lo que ibas a hacer después lo necesitas ahora. El fondo de emergencia no es emocionante. Tienes razón. Pero tampoco lo es el paracaídas para el paracaidista. Nadie abre un paracaídas pensando qué emocionante. Lo abre pensando qué alivio tengo esto. Y la diferencia entre tenerlo y no tenerlo no es solo financiera. Es la diferencia entre tomar decisiones desde la calma o tomarlas desde el pánico. El fondo de emergencia es una cantidad específica de dinero guardada en un lugar seguro, accesible en horas, no en días, diseñada para cubrir gastos urgentes e inesperados sin que tengas que endeudarte, vender inversiones o depender de alguien más. 3 palabras clave en esa definición: seguro, accesible e inesperado. Seguro significa que no puede perder valor. No está en acciones. No está en criptomonedas. No está en ningún lugar donde mañana pueda valer 30% menos justo cuando más lo necesitas. Está en un lugar donde lo que pones hoy es lo que tienes mañana. Accesible significa que puedes tocarlo hoy. No en 3 días hábiles. No después de tramitar un retiro. Hoy. Esa misma noche de emergencia. E inesperado es la parte más importante. El fondo de emergencia no es para las vacaciones que planeaste. No es para el iPad que viste en oferta. No es para el enganche del coche que llevas meses considerando. Es para lo que no planeaste. Para lo que nadie planea. Para lo que llega sin avisar. Si lo usas para gastos planeados, deja de ser un fondo de emergencia y se convierte en una cuenta de ahorro normal. Y eso significa que cuando llegue la emergencia real, porque siempre llega, no tienes nada. ¿Y cuánto debe ser? Aquí es donde la mayoría de los videos dicen entre 3 y 6 meses de gastos, y pasan a otra cosa. Yo no voy a hacer eso. Vamos a calcular tu número exacto. La regla genérica dice entre 3 y 6 meses de gastos. Y es un buen punto de partida. Pero es demasiado vaga para ser útil. 3 meses para alguien es 15,000 pesos. Para otro es 90,000. Y 6 meses para alguien independientes en un trabajo estable es exagerado. Para alguien con 2 hijos y trabajo independiente, puede ser insuficiente. Aquí está la calculadora de 3 factores que prometí. Factor 1. Tus gastos esenciales mensuales. No todos tus gastos, solo los esenciales. Renta o hipoteca, comida, transporte, servicios básicos, medicamentos y aplica. Eso que no puedes dejar de pagar sin consecuencias graves. Escribe ese número. Factor 2. Tu nivel de estabilidad laboral. ¿Tienes empleo formal con prestaciones?
Multiplica tus gastos esenciales por 3. ¿Eres freelance? ¿Trabajas por proyecto? ¿O tienes ingresos variables? Multiplica por 6. ¿Tienes negocio propio con ingresos inestables y además dependientes? Multiplica por 8. Factor 3. Tus dependientes. Por cada persona que depende financieramente de su hijo, padre, familiar. Agrega el equivalente a un mes de sus gastos básicos al total. Ejemplo concreto. Gastos esenciales de 10,000 pesos al mes. Empleo formal. Sin dependientes. Tu fondo de emergencia ideal es de 30,000 pesos. Segundo ejemplo. Gastos esenciales de 15,000 pesos al mes. Trabajo freelance. 2 hijos. Tu fondo de emergencia ideal es de 90,000 a 120,000 pesos. 6 meses de base. 90,000. Más el colchón por los 2 dependientes. Esos números pueden parecer grandes. Y si estás empezando desde cero, pueden parecer imposibles. Pero aquí está la trampa mental más importante de todo este video. No necesitas tener el fondo completo para empezar a estar protegido. Necesitas tener algo. Porque algo siempre es mejor que nada. Y nada es exactamente lo que tiene la mayoría. Bien, ya sabes cuánto necesitas. Ahora la pregunta más práctica. ¿Dónde lo guardas? Aquí hay 2 errores comunes que se cancelan entre sí. El primero. Guardarlo debajo del colchón o en una cuenta bancaria sin rendimiento. Seguro y accesible, sí, pero la inflación lo come cada mes. En un año al 6% de inflación, 30,000 pesos reales valen 28,200. Perdiste 1,800 pesos sin mover un dedo. El segundo error. Guardarlo en inversiones para que al menos produzca algo. Acciones, fondos de alto rendimiento, criptomonedas. El problema ya lo vimos. Pueden bajar justo cuando más los necesitas. Un fondo de emergencia que perdió 20% de valor el mes que lo necesitas no es un fondo de emergencia. Es una trampa. La solución está en el medio. Y tiene nombre específico. Para la mayoría de las personas en México, el lugar ideal para el fondo de emergencia son los CETES a 28 días o una cuenta de fondeo de alta liquidez como las que ofrecen Nu, Hey Banco o plataformas similares. Te dan entre 8% y 11% anual, por encima de la inflación, y puedes retirar el dinero en horas, no en días. La regla de oro. Tu fondo de emergencia debe rendir lo suficiente para ganarle a la inflación, pero nunca tanto que requiera bloquear tu acceso al dinero o exponerte a volatilidad. Piénsalo como la temperatura del agua de tu regadera. No tan fría que sea insoportable, no tan caliente que te queme. El punto exacto donde funciona perfecto para lo que necesitas. Ahora la parte práctica. Tienes tu número. Sabes dónde guardarlo. ¿Cómo llegas ahí si empiezas desde cero? Primer principio. Empieza con una meta intermedia. Si tu fondo ideal es 60,000 pesos, no te fijes 60,000 como primera meta. Fíjate 15,000, un mes de gastos. Ese primer mes de protección cambia completamente tu nivel de ansiedad financiera. Es el salto más grande. El resto viene más fácil. Segundo principio. Automatiza el depósito. El día de quincena, antes de gastar en cualquier otra cosa, antes del súper, antes de salir, antes de revisar qué hay de nuevo, una cantidad fija va automáticamente al fondo de emergencia. No lo decides cada quincena. Ya está decidido. Ya está programado. ¿Cuánto depositar cada quincena? El 10% de tu ingreso neto como mínimo. Si ganas 15,000 pesos netos al mes, son 1,500 pesos al mes. 750 por quincena. En 20 meses tienes 30,000 pesos. En un año y medio, tu red de seguridad está lista. Tercer principio. El fondo de emergencia es intocable para todo excepto emergencias reales. No es el lugar al que recurres cuando el saldo del mes quedó ajustado. No es el fondo para las ofertas del Buen Fin. No es el dinero que le prestas a tu cuñado. Es tu seguro. Y los seguros no se usan para cosas que no son emergencias. Y si alguna vez lo tienes que usar, porque para eso existe, la primera tarea del mes siguiente es empezar a reconstruirlo. Hay 2 tipos de personas que van a terminar este video. El primero va a decir sí. Ya sé, el fondo de emergencia. Tengo que hacerlo, y va a seguir sin hacerlo. Porque lo ha dicho antes. Y lo volverá a decir después. El segundo va a abrir su app bancaria esta noche. Va a calcular sus gastos esenciales. Va a multiplicar por 3 o por 6 dependiendo de su situación. Y va a crear una cuenta separada, solo para emergencias,
y va a transferir lo que pueda hoy. No el monto ideal, lo que pueda hoy. Porque el fondo de emergencia no te protege el día que lo completas. Te protege el día que lo empiezas. Cada peso que entra a esa cuenta es un peso que, si llegara la emergencia mañana, no tendrías que pedirle a nadie. Esa persona que recibió la llamada de las 11 de la noche, la que no tenía el fondo, tardó 2 años en salir de las deudas que contrajo esa noche. 2 años pagando el costo de no haberse preparado. Tú ya tienes la información. Ya sabes qué es, cuánto debe ser y dónde guardarlo. Lo único que falta es que lo hagas. Si este video llegó en el momento indicado, compártelo con alguien que acaba de empezar a trabajar y todavía cree que las emergencias le pasan a otros. Con alguien que lo pospone desde hace meses. Con quien sea que lo necesite antes de su propia llamada de las 11 de la noche. Y si quieres saber exactamente dónde poner ese dinero para que gane por encima de la inflación mientras espera, el video de CETES ya está en el canal. Es la respuesta perfecta para tu fondo de emergencia. Te lo dejo en pantalla. Hasta el próximo video.